La madrugada en Monterrey se sentía diferente cuando Jesús María López salía de su pequeña casa en el barrio de Barrio Antiguo. El cielo aún estaba negro, casi morado, y las primeras luces amarillentas de las farolas parpadeaban sobre las calles mojadas por la lluvia nocturna. Tenía 53 años, las manos endurecidas por décadas de trabajar la tierra, y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde un accidente de juventud. Durante 30 años había sido el jardinero de la mansión de Rodrigo Sáenz, uno de los hombres más peligrosos de Nuevo León, un narcotraficante cuyo nombre era susurrado con miedo en las cantinas de la ciudad. La rutina de Jesús María era tan predecible que podría haber sido marcada en un calendario. Cada mañana a las 5 de la mañana salía de su casa, recorría las calles tranquilas del Barrio Antiguo, pasaba por la panadería donde el señor Don Manuel ya estaba horneando el pan del día y llegaba a la mansión de Rodrigo Sáenz exactamente a las 6 menos cuarto. Conocía cada grieta en el pavimento, cada árbol que crecía en las aceras, cada perro que dormía en las puertas de los negocios cerrados. Pero esa madrugada de octubre, mientras caminaba hacia la enorme propiedad en las afueras de la ciudad, Jesús María llevaba algo diferente en su bolsa de herramientas. Un teléfono celular desechable que le había dado una mujer hace apenas 3 días. Por favor, les pido que se suscriban a nuestro canal y comenten desde dónde nos están viendo. Sus comentarios nos ayudan a seguir contándoles historias como esta de la mejor manera posible. Ahora, déjenme continuar con lo que pasó esa noche que cambió todo para siempre. El teléfono vibró silenciosamente cuando llegó a las puertas de hierro forjado de la mansión. Un mensaje de texto con caracteres en código. Hoy es el día. La bóveda abre a las 6 de la mañana. El código está donde siempre lo escribía, en la maceta del helecho rojo. Tienes exactamente 40 minutos. Jesús María sintió cómo el corazón se le aceleraba mientras entraba por la puerta de servicio. Sus manos, que habían permanecido tranquilas durante 30 años, ahora temblaban ligeramente. Había trabajado en esa mansión durante 3 décadas, regando los jardines obsesivamente cuidados, podando los árboles frutales, cultivando orquídeas raras que el patrón amaba con la devoción de un coleccionista. Rodrigo Sáenz era un hombre de rutinas meticulosas, casi obsesivo, y Jesús María conocía cada una de ellas con la precisión de quien ha observado durante miles de días. Sabía que el patrón escribía sus códigos de seguridad en lugares donde nadie pensaría buscar. En la maceta del helecho rojo que estaba en su despacho privado, el mismo despacho al que Jesús María había entrado incontables veces para regar las plantas. Sabía que Rodrigo no confiaba en escribir sus claves en papel común, así que las escondía en lugares que solo él conocía. O eso creía. El interior de la casa estaba en silencio sepulcral. Los pasillos anchos con pisos de mármol brillante reflejaban las luces tenues de los apliques de pared de cristal. Cuadros de pintores mexicanos coloniales colgaban de las paredes, algunos de ellos obras genuinas de maestros del siglo XVII. En las esquinas estratégicas había esculturas de mármol blanco que Rodrigo había coleccionado durante años en sus viajes a Italia. Un David de Michelangelo reproducido, una Venus clásica, una Diana cazadora con su arco listo. Jesús María conocía cada rincón de esa casa como si fuera su propio hogar, pero nunca había sentido tanto miedo caminando por esos pasillos. El reloj en su muñeca marcaba las 6:03 de la mañana, 37 minutos. Llegó al despacho del patrón. La puerta de madera maciza estaba sin cerrar, como siempre lo dejaba porque estaba seguro de la seguridad que lo rodeaba. Adentro, el escritorio de caoba ocupaba la mayor parte del espacio, importado desde Tabasco, trabajado por artesanos expertos. Detrás de él, en un nicho especialmente construido en la pared, estaba la maceta con el helecho rojo.
Sus hojas verdes brillaban bajo la luz que Jesús María encendió cuidadosamente, apenas presionando el interruptor. Con dedos que temblaban ligeramente, levantó la maceta de cerámica. Era más pesada de lo que recordaba. Debajo del sustrato negro, pegada al fondo con cinta adhesiva resistente, estaba la pequeña tarjeta blanca. 4 números garabateados en tinta azul, 0723. Jesús María los leyó 3 veces, grabándolos en su mente con la concentración de quien sabe que su vida depende de recordarlos correctamente. Volvió a colocar la maceta en su lugar exacto, ajustando el helecho para que las hojas cayeran exactamente como estaban antes. La bóveda estaba en el sótano, protegida por un sistema de seguridad sofisticado que había instalado hace 2 años un técnico especializado de la Ciudad de México. El técnico mismo había sido asesinado 3 meses después de instalar el sistema, lo que hablaba del mundo en el que Rodrigo Sáenz se movía. Jesús María bajó las escaleras de piedra, cada paso resonando en el espacio vacío. El aire era frío allá abajo, con ese olor a humedad que solo existe en los sótanos antiguos, mezclado con el olor metálico del dinero viejo y el acero de la bóveda. 24 minutos. La puerta de la bóveda era de acero pulido, oscura, amenazante, con el aspecto de algo que no debería ser abierto por nadie. Un teclado numérico brillaba en la pared, sus números de color rojo brillante. Jesús María ingresó el código con los dedos que ya no temblaban, porque había dejado ir el miedo y aceptado su destino. 0723. El teclado emitió un sonido suave, casi musical, como una campana de iglesia distante, y la bóveda se desbloqueó con un clic metálico que Jesús María sintió más que escuchó. Lo que vio dentro le quitó el aliento de una manera que ninguna cantidad de preparación mental podría haber evitado. Montañas de dinero en efectivo. Fajos de billetes organizados en estantes metálicos de color gris. Algunos en dólares estadounidenses de $100, otros en pesos mexicanos de 1,000 pesos, otros en euros, en libras esterlinas, en yenes. Había pilas que alcanzaban desde el suelo hasta la altura de su pecho. Contó rápidamente. Debería haber aproximadamente $50 millones en esa habitación, pero el dinero no era lo que lo sorprendía más. Lo que verdaderamente le impactó fue lo que había en el rincón más alejado de la bóveda. Docenas de pequeñas bolsas de plástico transparente, cuidadosamente organizadas en cajas de cartón, cada una llena de polvillo blanco. Fentanilo, la droga más letal que circulaba actualmente en México. Cocaína de las mejores cepas colombianas. Heroína de la ruta asiática. Todos los secretos de la operación de Rodrigo Sáenz estaban allí, catalogados, organizados como si estuvieran en un supermercado. 18 minutos. Pero Jesús María no estaba solo en esta misión. No era un ladrón ordinario que había planeado esto por ambición personal o por codicia. Su hermano menor, Enrique, estaba preso en una cárcel federal en Almoloya de Juárez, acusado de crímenes que no había cometido. Enrique había sido atrapado en una redada equivocada, había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y ahora cumplía una sentencia de 12 años por posesión de drogas que le habían plantado. La mujer que lo había contactado, cuyo nombre nunca supo completamente, le decía Comandanta Sofía, trabajaba para una unidad especial de la Policía Federal Mexicana que intentaba desmontar los carteles más importantes del país. Querían desmontar el imperio de Rodrigo Sáenz desde adentro, y Jesús María era la pieza perfecta para hacerlo. Invisible, confiable, alguien que tenía acceso completo a la casa. La mujer le había explicado el plan 3 días atrás, en un café abandonado en el centro de Monterrey, un lugar llamado La Taza Rota, que apenas tenía 3 clientes al día. «Tu hermano sale libre cuando tenemos lo que necesitamos», había dicho ella.
mostrándole fotos de Enrique en la prisión, visiblemente envejecido por el estrés y la depresión. Tu hermano se verá destruido cuando salga, pero vivirá. Tú entras en esa bóveda, fotografías todo lo que ves, y luego devuelves cada cosa exactamente como estaba. El patrón nunca sabrá que alguien estuvo allí. El sistema de seguridad fallará esa mañana exactamente a las 6:00 porque yo lo arreglaré desde la estación de policía. Tienes una ventana de 30 minutos. Pero el plan de Jesús María era diferente. Él no solo iba a fotografiar, él iba a hacer desaparecer la fortuna. 12 minutos. Metódicamente, con movimientos precisos, comenzó a llenar su bolsa de herramientas con fajos de billetes. Dólares, principalmente, porque eran más fáciles de vender en el mercado negro. Evitó los pesos, porque serían más fáciles de rastrear. Metió aproximadamente $3 millones en total, según su cálculo rápido pero experto. No era todo, pero era suficiente para desestabilizar las operaciones de Rodrigo durante un tiempo crucial, suficiente para generar una crisis de confianza en su organización. Su corazón latía con regularidad ahora. El miedo se había convertido en enfoque. Lo que sucedió después fue puro genio, nacido de 30 años de observación y conocimiento de la propiedad. Jesús María subió de la bóveda con la bolsa pesada y se dirigió al área de las esculturas en el jardín trasero. La mansión estaba llena de estatuas de mármol que el patrón coleccionaba obsesivamente. Algunas eran piezas reproductoras de los maestros del Renacimiento, otras eran antiquedades valiosas compradas a precios exorbitantes en subastas europeas. En el jardín trasero, trabajadores especializados habían estado restaurando algunas de estas piezas durante las últimas semanas, trabajadores que venían de un taller de restauración en Guadalajara. El supervisor, un señor mayor llamado Romero, de 72 años, era amigo de Jesús María desde hace muchos años. Se conocían desde tiempos cuando ambos trabajaban en la restauración de la Macroplaza. Lo que Romero no sabía era que esas estatuas que estaban siendo restauradas habían sido marcadas por Jesús María como candidatas perfectas. Eran huecas en el interior, consecuencia de cómo habían sido esculpidas hace siglos o de daños que habían sufrido. Y que Jesús María, durante esos trabajos de observación, había investigado cuidadosamente cada una, identificando exactamente dónde podía introducir dinero sin que se notara la diferencia. Esa mañana, mientras el cielo comenzaba a aclarar sobre Monterrey, revelando las montañas de la Sierra Madre Occidental en el horizonte, Jesús María introdujo los fajos de dinero dentro de 3 estatuas diferentes. Una Diana cazadora de casi 2 metros de altura, un David de tamaño mediano de aproximadamente 1,5 metros, y una representación clásica de Minerva con su lechuza. Usó pegamento especial que se secaría invisible, arcilla de colores que podría ser retirada más tarde sin dejar rastros, y sus habilidades de jardinero y restaurador para asegurar que nadie detectara anomalía alguna. El dinero desapareció en el mármol como si nunca hubiera existido, como si el propio mármol lo hubiera absorbido, transformando la riqueza en arte, en belleza eterna. Cuando Rodrigo Sáenz descubrió el robo horas más tarde, exactamente a las 9 de la mañana, el caos se desató en la mansión, como un tsunami de violencia contenida. Hombres armados corrían por todas partes, sus pasos resonando en los pasillos de mármol. Se llamaron sicarios de otros territorios. Se enviaron mensajes cifrados, se verificaron las cuentas bancarias del narco. Pero aquí está la genialidad del plan. Los únicos que sabían sobre la bóveda, su contenido exacto y sus códigos de seguridad eran los hombres más cercanos a Rodrigo, y todas las sospechas recayeron sobre ellos.
Jesús María continuó su rutina como si nada hubiera pasado. Regaba las plantas, podaba los árboles, limpiaba las macetas, supervisaba el trabajo de restauración de las estatuas, como siempre, como un fantasma invisible que no dejaba huellas. La segunda semana después del robo, Rodrigo Sáenz estaba en el patio trasero de la mansión, furioso de una manera que nadie en su círculo había visto antes, observando las estatuas que estaban siendo restauradas. El estrés lo había envejecido visiblemente en solo 14 días. Sus ojos, que alguna vez fueron negros y penetrantes, ahora parecían hundidos. Su cara mostraba una barba de días sin rasurarse. Jesús María trabajaba cerca, cortando los setos de la zona norte del jardín con una precisión casi religiosa. ¿Qué viste?, preguntó Rodrigo de repente, acercándose con la violencia contenida de un depredador que sabe que va a atacar. «¡Patrón!», respondió Jesús María, girándose lentamente, las podadoras aún en sus manos fuertes. «En la bóveda, cuando la abrieron. ¿Qué viste? ¿Quién fue?». Jesús María bajó las podadoras con lentitud deliberada. Sus ojos, que habían parecido siempre dóciles, domesticados, se encontraron con los de Rodrigo con una tranquilidad que sorprendió al narco de una manera indefinible. «He sido su jardinero durante 30 años, patrón. He plantado cada árbol de este jardín. He cultivado cada flor que ve aquí. Yo solo cuido sus plantas. Lo demás, lo que sucede dentro de esas paredes, eso no es asunto de un hombre como yo. Un hombre que trabaja con la tierra aprende a no ver lo que no debe ver». Rodrigo lo estudió durante varios segundos que parecieron eternos, como si estuviera examinando un cuadro en una galería, buscando significado oculto en cada trazo. Luego asintió, como si comprendiera algo fundamental sobre la naturaleza de la lealtad. Se dio la vuelta y se fue hacia la casa, sus pasos dejando huellas profundas en el suelo mojado. Lo que Rodrigo no sabía era que Jesús María ya había cumplido con la siguiente fase del plan. Había enviado fotografías de la bóveda mediante un sistema cifrado, del dinero, de las drogas, a la mujer de la Policía Federal. Había proporcionado información detallada de seguridad, horarios, nombres de los guardaespaldas de Rodrigo. Y lo más importante, había recibido la confirmación de que Enrique sería liberado en 3 días. Pero las cosas en la Ciudad de México no funcionaban con tanta rapidez como prometían. Enrique fue liberado, sí, pero no sin consecuencias. Los enemigos de Rodrigo Sáenz, habiendo sabido del robo a través de canales de inteligencia que operaban en el mundo del narcotráfico, decidieron atacar. Lo vieron como una oportunidad de oro, una muestra de debilidad, una grieta en el imperio que podía ser explotada. La organización de Rodrigo estaba debilitada, sus aliados cuestionaban su liderazgo, sus competidores comenzaban a encroachar en sus territorios. La desaparición de $50 millones era un golpe que ninguna organización podía ignorar. Los empleados de Rodrigo comenzaron a desertar, buscando afiliarse con organizaciones más estables. Pero Rodrigo no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Durante 2 semanas trabajó frenéticamente para recuperar su control. Ejecutó a 3 de sus tenientes más cercanos, creyendo que eran ellos los responsables del robo. La mansión se convirtió en una fortaleza vigilada constantemente, con hombres armados en cada esquina, en cada ventana, en el techo mismo. Jesús María continuó trabajando, ahora con una escolta armada que lo seguía donde quiera que fuera. No podía dejar el trabajo porque eso despertaría sospechas, pero ya no estaba seguro. El nivel de paranoia en la mansión había alcanzado un punto de no retorno. El ataque llegó una noche de viernes, en la noche del tercero después de la liberación de Enrique. Fue brutal, rápido y cambió todo de una manera que nadie podía haber predicho. Hombres armados llegaron a la mansión a las 3 de la mañana.
Había 10 vehículos, todos con los cristales polarizados, todos llegando de diferentes direcciones simultáneamente, coordinados como una operación militar profesional. No era una incursión de la policía, aunque después todos dirían que lo era. Era un enfrentamiento de poder en el mundo del narcotráfico, un cambio de control de territorios, una redistribución de poder. Jesús María estaba durmiendo en su pequeña casa en Barrio Antiguo, cuando recibió un mensaje de texto en el teléfono desechable que aún guardaba. Es el momento. Sal de la ciudad. Enrique te espera en Guadalajara, en la estación de autobuses. Tercera caseta, boleto para Querétaro. Tu nueva vida comienza ahora. Sintió cómo el tiempo se detenía. El dinero en las estatuas tendría que esperar. Su nueva identidad tendría que esperarse. Lo importante ahora era vivir. Tomó una mochila pequeña, colocó en ella algunos documentos falsos que la comandanta Sofía le había preparado y salió de su casa hacia la estación de autobuses. Conducía un auto viejo que había comprado años atrás, un Nissan Sentra de 2010, gastado pero confiable. Cuando llegó a Guadalajara, todo estaba en caos. La radio reportaba un enfrentamiento entre delincuentes en las afueras de Monterrey. 20 muertos, una mansión incendiada, equipos de rescate en el sitio. En la estación de autobuses, Enrique lo esperaba. Su hermano se veía destruido, exactamente como la comandanta Sofía lo había predicho. Sus ojos estaban vacíos, como si la prisión le hubiera extraído algo esencial. Pero estaba vivo. «Necesitamos irnos», dijo Enrique simplemente. «Vamos», respondió Jesús María. Los dos hermanos subieron al autobús a Querétaro. No hablaron durante el viaje de 4 horas. Simplemente se sentaron, mirando por las ventanas, viendo los campos de cultivo, los pueblos pequeños, la carretera que se extendía hacia el futuro. En Querétaro, bajo nombres falsos, los hermanos alquilaron una pequeña casa en el barrio de San Rafael. Jesús María comenzó a buscar trabajo como jardinero, ofreciendo sus servicios a restaurantes, hoteles, casas particulares. Su reputación creció rápidamente. Era un trabajador dedicado, confiable, que nunca hacía preguntas sobre los negocios de sus empleadores. Dentro de 6 meses, había establecido su propio negocio de paisajismo, Jardines de Nueva Vida. Enrique trabajaba con él como gerente administrativo, manejando los clientes y las facturas. Pero Jesús María nunca olvidó las estatuas. Durante el primer año en Querétaro, Jesús María llamó a la comandanta Sofía 3 veces desde teléfonos públicos en diferentes ciudades. ¿Está seguro?, preguntaba él. ¿Nadie ha encontrado las piezas? Seguro, confirmaba ella. La mansión sigue abandonada. Los escombros del fuego han sido limpiados, pero nadie se atreve a entrar. Es tierra maldita ahora, un monumento a la caída de Rodrigo Sáenz. Pero nuestras amigas están seguras allí, durmiendo en el mármol. Nuestras amigas era el código para las estatuas. 3 años después de que Jesús María llegara a Querétaro, un comprador importante de arte mexicano colonial, un millonario de Monterrey, decidió restaurar la mansión de Rodrigo Sáenz como un museo de arte. Las estatuas fueron removidas cuidadosamente, preparadas para ser transportadas a un almacén de restauración temporal. El trabajo de restauración fue manejado por el mismo Romero, que había supervisado el trabajo en la mansión original. Romero estaba envejeciendo, pero seguía siendo meticuloso en su trabajo. Fue durante la limpieza de la Diana Cazadora que Romero descubrió los billetes. Primero pensó que era un sueño, billetes de $100 estadounidenses, perfectamente preservados en el interior de la estatua. Continuó removiendo cuidadosamente el mármol y encontró más, casi $1 millón en cada estatua. Romero, que había ganado apenas suficiente dinero en su vida para vivir modestamente, enfrentó una decisión moral que lo atormentó durante días.
Finalmente, decidió hacer una llamada. Llamó a Jesús María. ¿Cómo sabías que lo haría?, preguntó Romero cuando se encontraron en un café en Monterrey. No lo sabía, respondió Jesús María, pero sabía que eras un hombre honesto. Y los hombres honestos, cuando encuentran una riqueza que no les pertenece, buscan hacer lo correcto. Eso es lo que hace que sean valiosos en este mundo. Romero recibió un pago de $50,000. Era más de lo que había ganado en toda su vida. Con ese dinero, compró una pequeña casa en las afueras de Monterrey y se retiró del trabajo de restauración. El dinero restante fue dividido. Una parte fue a través de canales seguros a la comandanta Sofía para financiar sus operaciones contra los carteles. Otra parte fue colocada en cuentas bancarias cifradas bajo nombres falsos. Y una parte fue usada para expandir el negocio de jardines de Nueva Vida. 5 años después de la noche del enfrentamiento en la mansión de Rodrigo Sáenz, Jesús María había establecido un imperio empresarial completamente legítimo. Tenía 18 empleados, contratos con los hoteles más importantes de Querétaro y una reputación como uno de los mejores paisajistas de la región. Enrique se había recuperado lentamente del trauma de la prisión. No era el mismo hombre que había sido antes, pero estaba sanando. Había comenzado a sonreír de nuevo. Había comenzado a ver un futuro. Una noche, sentados en el patio de la casa de Jesús María en Querétaro, bajo un cielo lleno de estrellas, Enrique finalmente formuló la pregunta que había estado guardando durante años. ¿Cómo conseguiste hacerlo? ¿Cómo lograste que todo funcionara exactamente de la manera en que funcionó? Jesús María miró hacia el cielo por largo tiempo antes de responder. 30 años observando, hermano. 30 años siendo invisible. Nadie ve realmente a un jardinero. ¿Lo entiendes? Nos ignoran. Pasamos desapercibidos entre las macetas y los árboles como si fuéramos parte del paisaje. Eso es lo que me salvó. Ese es el poder supremo en este mundo, la invisibilidad. La gente rica como Rodrigo nunca ven a las personas que trabajan para ellos. Solo ven sus posesiones, sus estatus, sus enemigos. Nunca ven a los sirvientes. Eso es lo que hace a los sirvientes tan poderosos cuando deciden actuar. ¿Y ahora?, preguntó Enrique. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, respondió Jesús María, simplemente vivimos. Plantamos nuestros árboles, cultivamos nuestras flores, ayudamos a otros hombres como nosotros a encontrar un segundo comienzo. Hacemos lo que podemos para dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos. Las estatuas de mármol permanecieron en un almacén privado, propiedad de la comandanta Sofía, testimonios silenciosos de un crimen que nunca fue completamente resuelto. Las autoridades nunca identificaron al ladrón, nunca encontraron al responsable del robo de $50 millones. Rodrigo Sáenz estaba muerto, asesinado en la noche del ataque a su mansión, y los archivos de la policía sobre él fueron cerrados. En una pequeña ciudad de Querétaro, bajo un nombre que no era el suyo, Jesús María López continuaba su vida. Cada mañana se levantaba temprano, se ponía sus ropas de trabajo y se dirigía a los trabajos que lo esperaban. Plantaba árboles frutales en patios traseros, diseñaba jardines para personas que soñaban con belleza, empleaba a otros hombres que necesitaban segundas oportunidades, como él la había necesitado. Y cada vez que plantaba una nueva maceta, cada vez que colocaba una estatua en el patio de un cliente, cada vez que veía crecer algo nuevo de la tierra, Jesús María sonreía con la satisfacción de quien conoce un secreto extraordinario que nunca podrá contar. La historia del jardinero que robó al rey del cartel se convirtió en una leyenda urbana de Monterrey, contada en cantinas y esquinas, en callejones oscuros y plazas públicas, pero nunca con precisión exacta. Nadie supo la verdad completa. Nadie conocería jamás
todos los detalles de cómo un hombre invisible, armado solo con su paciencia, su conocimiento de plantas y su comprensión profunda de la naturaleza humana, cambió el curso del poder en la región. Algunos decían que fue la Policía Federal, otros afirmaban que fue una operación de un cartel rival. Muy pocos, casi nadie, consideraría que fuera un jardinero. Jesús María había aprendido hace mucho tiempo que los jardines, como la vida misma, requieren paciencia. Requieren que entiendas los ciclos naturales, que respetes el tiempo, que cultives con cuidado lo que quieres que crezca. El dinero en las estatuas era como las semillas en su jardín. Habían dormido allí hasta que el momento fue el correcto para que brotaran, para servir a un propósito mayor. Y mientras vivía tranquilamente en Querétaro, viendo crecer su negocio, viendo recuperarse lentamente a su hermano, Jesús María sabía que había hecho lo correcto, tenía lo que realmente importaba, su hermano a salvo, una vida nueva, la paz de quien ha convertido la invisibilidad en un arte, y la satisfacción de haber usado su poder para cambiar vidas, no para destruirlas. El mármol seguía guardando sus secretos, así como él guardaba los suyos, tan silencioso y eterno como el jardín que amaba. Y en las noches tranquilas de Querétaro, cuando Jesús María se acostaba en su cama, podía dormir profundamente, sabiendo que había ganado no por la violencia, sino por la paciencia, la observación y la comprensión de que el verdadero poder reside en aquello que nadie puede ver.